Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Alabanzas sean al Rey de Reyes y Señor de Señores. Bienvenidos mis hermanos, Dios me los bendiga. Estamos nuevamente en su programa Dios habla hoy. Soy su hermana Verónica Orellana. Aquí en este programa donde estudiamos, leemos bastante Biblia. Por eso se llama Dios habla hoy. Soy su hermana Verónica. Saludo a los países de Sudamérica donde sé que nos miran. Ahí hay uno que otro, ¿verdad? Conectado en Argentina, en Perú, en Colombia. Hay unos de Panamá. Y le doy la gloria y el Señor por los que estamos aquí, los de Centroamérica, al otro lado del mundo. A veces se conecta mi prima de ella, Italia. Y le doy las gracias al Señor por los que se conectan en México y sobre todo los que se conectan aquí en Estados Unidos. Aquí son las 11 de la mañana. Sé que en otros lugares ya es más tarde. Por ejemplo, en Italia son las 8 de la noche. Pero le doy la más cordial bienvenida a todos. Que el Señor me los bendiga en esta mañana. Hoy tenemos este tema, hermanos, un poco informativo y muy largo. Yo solo voy a cubrir, no sé, una milésima parte del tema. Buenos días, Ale, Dios te bendiga, porque es muy extenso pero creo que el Señor tiene esta palabra para nosotros, especialmente para en este tiempo, donde nosotros nos estamos preparando para el gran día del Señor cuando Él venga. Y una de las cosas que el Señor dejó estipulado en Mateo 24 es que dice que uno de las cláusulas que Él puso que iba a comenzar el fin es que no nos dejéis engañar. Y eso ha estado rebotando. Buenas tardes, Tony, Dios te bendiga hasta Chicago. Dios me los bendiga a cada uno de ustedes. Y pues hoy vamos a estudiar un poquito de esto. Yo soy muy, como le quisiera, bastante ignorante en el tema, hermanos, pero el Señor me daba esto y de paso me lo confirmó, ¿verdad? Anoche. Y la palabra que hoy escogimos, donde hablen 2 o 3, está en 1 Corintios 14:29. Y dice así la palabra del Padre, la palabra del Hijo y la palabra del Espíritu Santo. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Vamos a orar. Amantísimo Padre Celestial, Señor, en este día, vengo delante de ti, Señor, poniendo este tema, Padre. Tú sabes, Señor del cielo, por qué nos hablabas anoche de lo mismo. Y hoy día, Padre eterno, yo te doy gracias por el pastor, que aunque, Señor, no esperaba yo que él saltara al tema de los profetas, Señor, pero confirmaba, Señor, este tema, Padre. Yo me pongo en tus manos, en tus preciosas manos, Señor, para que me limpie de todo aquello, Señor, que te ofende, Padre eterno, que me limpie, Señor, y aún la conciencia, Padre, el corazón. Y permítenos, Señor, recibir esta palabra, Padre, que sale de tu propia escritura, Señor, escrita, inspirada por tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, por lo que nos enseñarás hoy. Abre nuestras mentes y nuestros corazones, Señor, para que entendamos lo que nos escribía tu apóstol Pablo, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, pongo a cada uno de los que están conectados y todos aquellos que conectarán. Y también todos aquellos, Señor, que en algún momento, Padre, escucharán este mensaje. Padre, te doy gracias por la oportunidad que me das de estar aquí. Y, Señor, en tus manos, en tus santas manos, Padre, yo pongo esta transmisión en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Asimismo los profetas, hermanos, asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Es interesante que Pablo se lo decía a los corintios, donde se escribió mucho
de todos los dones que ellos recibieron, ¿verdad? Y muchas veces yo quisiera poder saber el original, porque hay tanto de qué hablar acerca de los profetas. De hecho, se dice, leyendo ayer un poquito de aquí y de allá, queriendo sacar el resumen de todos los profetas, pero es imposible. Pero de hecho se cree que el primer profeta fue Adán, ya que a él se le había dado la orden de que, ¿verdad? Él había administrado las cosas que Dios había puesto en sus manos y se le había dado la orden de que no tocara, no comiera de aquel árbol del bien y el mal. Y a quien se lo tenía que administrar era a su esposa y a su futura generación. Entonces el profeta, hermano, busqué la definición porque como que necesitamos entender qué realmente es un profeta, al menos yo, ¿verdad? Y entonces esta definición dice así: la palabra profeta deriva del griego profetes, cuyo significado es de mensajero, portavoz e incidente político. Imagínense, el uso de la palabra profeta con sentido estrictamente monoteísta se remonta a la cultura de los hebreos a través de la palabra naví. Eso es un profeta, término que gradualmente fue introducido y empleado por los cultos judíos, cristianos y musulmán. Entonces, imagínense lo que un profeta es. Otra versión dice: persona mediante la cual Dios da a conocer su voluntad y propósito. Y mencionan Lucas 1:70, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio. Cada uno de los que vemos, hermanos, que ha sido el que ha anunciado. Ahora entendí, hermanos, por qué me llaman la atención Isaías, Jeremías, Ezequiel. Ellos fueron profetas mayores, les llaman de hecho, ¿verdad? Y dice que en Hechos 3, 18 al 21, si bien se desconoce la etimología de la voz hebrea para el profeta Naví, el uso bíblico del término muestra que los verdaderos profetas no eran simples proclamadores, sino voceros de Dios, hombres de Dios con mensajes inspirados. Me llamó mucho la atención, hermanos, lo que significa un profeta. Voceros de Dios. Y hoy en día vemos que muchos profetas se levantan. Le digo que yo quise averiguar a través del pastor que predicaba anoche, me atreví a preguntarle, porque le digo: hermano, estoy por dar un estudio y yo quisiera saber si un profeta es ordenado, así como un pastor. Y verdad, porque yo desconozco mucho del tema. Y él me dijo que por lo general así es. Por lo general en una iglesia donde usted vaya, el profeta es ordenado, así como un pastor, hermano. Pero me llama la atención que Pablo exhortara a los corintios que fuera de 2 o 3. Eso me llamó mucho la atención. Tengo muchas citas bíblicas, pero por alguna razón las voy a dejar si me alcanza el tiempo, porque es mucha información, hermano. Pero es interesante, hermano, que nosotros conozcamos las escrituras. Yo he leído muchas veces este verso: así mismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Pero lo que pasa es que, bienvenida mi hermana Silvia hasta Argentina, Olimpo Valencia, Dios me lo bendiga, Lupita, gracias por estar ahí. Pero lo interesante aquí, que Pablo se lo estaba diciendo a los corintios, de 2 o 3 y los demás juzguen. Ahorita voy a leer los 3 versículos más, aunque sería interesante leer mucha parte de ese capítulo, porque para que entendamos el trasfondo de esto. En este capítulo donde el apóstol Pablo nos enseña acerca de los dones, y en estos versos que yo agarré, creo que es del 27 al 29 de ese mismo capítulo,
Primera de Corintios 14, dice, si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3. Ahí solo les dice a lo más 3. Y por turno. Y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y no hable para sí mismo. Y hable para sí mismo y para Dios. Y esa es la exhortación que Pablo les está haciendo. Así mismo, dice también, agregó ahí en el 29. Así mismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Yo agregué otra versión donde dice, en cuanto a los profetas, que hablen 2 o 3 y que los demás examinen con cuidado lo dicho. Dice la versión internacional. Examinen con cuidado lo dicho, hermano. Una de las cosas, cuando somos nuevos en la iglesia o nuevos creyentes, el decir la palabra examínate o examinémonos nos ofende. Pero es bíblico, la palabra dice que nos examinemos. Y aquí esta versión dice que a los profetas se les examine cuidadosamente. Qué tremendo, con cuidado lo que ha dicho. Solo venía a mi mente, hermanos. Me repite la cita. Es Primera de Corintios 14, del 27 al 29, querida. Gracias. Estamos en ese porque está hablando de 2 o 3. ¿Cómo tenemos que ser cuidadosos nosotros con esta situación, hermano? Al examinar qué es lo que dice en la Biblia. Y vino a mi mente el ejemplo que yo quiero poner como introducción de este verso. Génesis 18, 1 y 2. Para que veamos cómo Dios se movía de que hablen 2 o 3. Génesis 18, 1 y 2 dice, después le apareció Jehová en el encinar de Manre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. A Abraham se le presentó. Y alzó sus ojos y miró. Y aquí 3 varones, diga 3 varones, que estaban junto a él, y cuando los vio salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos y se postró a tierra. ¿A qué venían esos 3 varones? A profetizarle el nacimiento de Isaac. Dios mandaba desde el cielo, hermano, 3 varones. Y sabe que no lo tengo en el estudio, pero venía a mi mente cuando el Señor Jesús manda a los discípulos y a los apóstoles de 2 en 2. De 2 en 2, de 2 en 2. Y es importante, hermanos, que recordemos esto. Yo creo en los profetas. O sea, yo nada más les estoy diciendo lo que la Biblia nos quiere enseñar ahora. Mire el otro ejemplo. Se encuentra en Génesis 19, el 1. Y dice, ¿y qué iban a hacer aquí, hermano? Llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y viéndole Lot se levantó a recibirlo y se inclinó al suelo. Dios mandaba 2 que anunciaban a uno, que eran los mismos. El primero eran 3, pero aquí ya solo iban 2, no sé por qué, la escritura así lo dice. Pero el que le llevaba la buena nueva a Abraham acerca de que iba a tener una descendencia de Dios eran 3. Los 3 iban. Yo no me puedo imaginar, hermanos, cómo es, porque la Biblia no nos da lujo de detalle. Sin embargo, cuando vemos a Isaías, que vio los seres vivientes, y a Ezequiel, que vieron los seres vivientes, muestran el que vio que andaban en ruedas, y dice que todos se alzaban al mismo tiempo, todos caminaban hacia adelante al mismo tiempo, todos, hermanos, eran en sintonía celestial. Y aquí se le presentan a Abraham, que también se le llamó profeta, se le presentan a Abraham estos 3. Hablen 2 o 3. ¿Por qué nos tenía que enseñar el Señor que hablen 2 o 3?
Mire, sin embargo, en Mateo, hermano, el Señor nos advierte de algo, que es por eso lo que quiero leer. En Mateo 7, del 15 al 20, dice así: guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestido de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Palabras del Señor Jesús, hermano. Yo no estoy aquí aumentándole, ni quitándole, ni poniéndole. Váyase usted al Mateo 7, del 15 al 20. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por cuanto son lobos rapaces, por sus frutos lo conoceréis. Por eso es que el Señor enfatizaba: por sus frutos lo conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buen fruto, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos lo conoceréis. Siempre nos ha gustado esta expresión a una hermanita y a mí. Y aquí, ¿verdad? Por sus frutos lo conoceréis. Ahora voy a enfatizar lo que el Señor se refería a los profetas, hermano. A los profetas. Y tenemos que leer eso, yo creo. Bueno, mire, el verso 21 al 23 de Mateo 7 dice así también: todo el que me dice, porque el Señor sabía de estos falsos profetas que iban a llegar. Y el Señor dice que nos guardemos, hermano. Todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Ay, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que esté en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Se da cuenta? Le van a repetir al Señor: ¿no profetizamos en tu nombre? Porque son profetas, hermano. Y dice: y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Qué me está diciendo esta palabra aquí, hermano? Que hay profetas que son lobos rapaces, como el Señor les llama aquí, o falsos profetas, que ellos van a poder profetizarte en el nombre del Señor. Que ellos van a poder echar fuera demonios en el nombre del Señor, los falsos profetas. Y también van a poder hacer milagros. Entonces dice el Señor: les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Yo estoy, desde el jueves pasado, yo estoy en el tema, hermano, estoy en el tema: ¿quién estará en el tabernáculo? ¿Quién estará? ¿Quién se presentará delante de Jehová? Y por alguna razón el Señor me decía: profetas, 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 Dios mío. Pero ahora entiendo más que los que están con Dios, hermanos, pasan, y viene a mi mente, no sé si lo tengo aquí, Dios mío, era tanta la información, hermanos, tengo versículos, pero viene a mi mente, hermano, cuando Moisés recibe las tablas. Él se va 40 días y 40 noches a estar a la presencia del Señor, baja la quiebra, y luego, como ve todo eso, sigue de regreso y va otros 40 días. Ahora el Señor le dice que Él se aplane las tablas. Las primeras tablas las aplanó Dios, las tablas las hizo Dios, pero la segunda le dice a Él que Él aplane las piedras para escribir lo mismo que Él iba a decir. Un profeta me dice a mí, hermano, con esa ilustración de Moisés, que un profeta pasa mucho tiempo con Dios. De otra manera no puede profetizar. Bueno, lo falso sí, ¿verdad? Lo falso sí. Pero la verdad. Y examinaba yo, hermanos, los libros. Les he dicho que a mí me gusta mucho Isaías, porque Isaías es como una Biblia entera. Y en un versículo, en un capítulo de Apocalipsis, ¿cuál capítulo es, Dios mío? Donde dice que
que la caída de Babilonia, el capítulo 18 de Apocalipsis, no sé cómo yo fui a parar, hermanos, a Jeremías 50 o 51, donde habla con detenido, creo que aquí lo apunté, con detenido lo que hace en la caída de Babilonia. Y cuando les hago esta mención, porque el profeta Juan vio, lo dijo, pero también el profeta Jeremías lo dijo. Si nosotros nos vamos a todo el libro de Apocalipsis, las palabras que Juan combinó o usó, o profecía, la profecía que Dios le declaró a Juan, también se encuentra en los libros de Jeremías, Ezequiel, Daniel, Isaías. Y hay otros por ahí. Habrá uno que otro salmo. Pero ¿qué le quiere decir eso? Que cuando el profeta habla, hermano, y por lo general, voy a hacer esto, tengo que hacer este paréntesis aquí. Por lo general pensamos cuando un profeta le va a profetizar a usted, le va a profetizar solo cosas buenas. No es así. Este profeta, si nos vamos a ese Jeremías 50, donde habla de la caída de Babilonia, de la Babilonia espiritual, habla, hermanos, todas las cosas que le sucederán a mal. Y muchas veces nosotros, hermanos, pensamos que la profecía solo es para alimentarte, solo es para... No, la profecía también es para advertirte. De hecho, todo el libro de Apocalipsis es una profecía del futuro. Claro que hay en los primeros versículos donde está el mensaje a las iglesias, que es una profecía para nosotros. De hecho, ahí hay una profetisa en la iglesia, la Tiatira. Habla de profetisa. Débora era profetisa, pero era de profetisa que Dios había estipulado. Mire, en Jeremías 23. Este Jeremías 23 lo mencionó hace unos jueves. Y aquí habla acerca él de los profetas para que vean cómo hablaba Jeremías. Miren, y él estaba profetizando. Dice, Jeremías 23, 9. 9 al 17. No sé por qué no la pongo. Dice, a causa de los profetas mi corazón está quebrantado dentro de mí. Todos mis huesos tiemblan, estoy como un ebrio y como hombre a quien dominó el vino delante de Jehová y delante de sus santas palabras. Hermano, el profeta usa la palabra de Dios. El profeta instruye en la palabra de Dios y dice, estoy delante de Jehová y delante de sus santas palabras. Eso es un profeta, el profeta de verdad. Y dice el verso 10, porque la tierra está llena de adúlteros. Hermanos, váyase a Jeremías 23. Yo nada más estoy leyendo aquí, esto está fuerte. Porque la tierra está llena de adúlteros a causa de la maldición. La tierra está desierta. Los pastizales del desierto se secaron. La carrera de ellos fue mala y su valentía no es recta. Porque tanto el profeta como el sacerdote son impíos, aún en mi casa hay su maldad, dice Jehová. Imagínense lo que significa ser profeta de Dios. Por tanto, su camino será como resbaladeros en oscuridad. A los profetas malos, serán empujados y caerán en él, porque yo traeré mal sobre ellos en el año de su castigo, dice Jehová. Verso 13, en los profetas de Samaria he visto desatinos, profetizaban en nombre de Baal e hicieron errar a mi pueblo Israel, como esa profetisa de la Tiatira, la Jezabel. Y dice, y en los profetas de Jerusalén he visto torpezas, cometían adulterios y andaban en mentiras y fortalecían las manos de los malos, hermanos, para que ninguno se convirtiese de su maldad. Me fueron todos ellos como Sodoma y sus moradores como Gomorra. Por tanto,
Verso 15. Ha dicho Jehová de los ejércitos contra aquellos profetas, he aquí que yo les hago comer ajenjos y les haré beber agua de hiel, porque de los profetas de Jerusalén salió la hipocresía sobre toda la tierra. Verso 16. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas. Oiga lo primero, hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Dicen atrevidamente a los que me irritan, Jehová dijo, paz tendréis, y cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón dice, no vendrá mal sobre vosotros. La historia dice que en ese tiempo el pueblo estaba sufriendo mucho y se levantaron estos profetas. ¿Y sabe qué profeta se me viene a la mente? Elías. Elías fue un profeta de mucho poder. Estaba la tal Jezabel, que estaba matando a los, ¿verdad? Y llega el pueblo, y estaban 450 profetas, hermanos de Baal, y él, Elías. Y dijo, ok, hagamos una cosa, vamos a ver quién es el Dios verdadero aquí. Vamos a ver si es el Dios de ustedes o el Dios que yo conozco. Y entonces dice que les dijo, ok, vamos a hacer un altar cada uno de nosotros y ustedes van a pedir que haya, que del cielo se encienda ese altar sin que ustedes pongan fuego. Y así lo hicieron. Y dice que Elías hasta se burlaba de ellos, porque ellos bailaban y saltaban y hacían el ruido 1001. Y nada pasaba, hermano. Hasta se despierta lo que está dormido, les dice Elías. Y Elías dice, ok, hoy me toca a mí. Llegó el cierto punto, ahora me toca a mí. Y mandó a que hicieran zancas alrededor de aquel holocausto y pidió que le echaran agua una vez, 2 veces y 3 veces, y invocó el nombre de Jehová. Y el fuego cayó y se encendió y quemó todo aquello. Y ni el agua pudo detener el fuego de Dios. El Señor sabe, hermano, cuando hay un profeta de verdad. Y Él se va a mostrar en diferentes formas. El Señor se va a mostrar en esa forma, con el fuego. Una de las cosas... Perdón, voy a beber agua. Una de las cosas que yo he comprobado en mi corazón, hermano, el Espíritu Santo no te deja. Una de las cosas, cuando alguien habla la palabra de Dios, aunque sea exhortación, mire la exhortación que estaba haciendo Jeremías en ese tiempo, hermano, este profeta que sea, y bueno, y esto que era el profeta llorón, pero tenía la valentía de confrontar a quien no estaba haciendo bien. Y a nosotros, hermano, en nuestro caso, entonces me dirá usted, bueno, hermano, entonces ¿cómo sabemos quién es profeta? Porque es cierto, la cosa que va, que cuando tú eres hijo de Dios, hermano, y aquella palabra que un profeta te dio, como por ejemplo, yo no les conté que yo crecí en una iglesia, en una misión, por eso, ¿verdad? Yo creo en las misiones. Aquí tenemos a una misionera, a la pastora Silvia, su esposo, el pastor Culicuy, ahí en Argentina. Ellos tienen misiones para niños. Y a esa misión donde le llamaban el Campito Misionero, así se llamaba, de la primera iglesia bautista de San Salvador, ahí fue donde yo experimenté, hermano, los dones que habla el apóstol Pablo ahí en Corintios. Llegaron 3 varones, 3, hablen 2 o 3, llegaron 3 varones y algo yo le voy a decir, a mí se me queda mucho su cara. Los nombres, yo la puedo hasta confundir, yo no le puedo llamar de otro modo, pero su cara nunca me va a olvidar. Yo no recuerdo las caras de esos varones. No sé por qué. Pero llegaron a instruirnos en la palabra de Dios. Yo a veces les he llamado ángeles, porque digo yo, esto fuiste tú, Señor, ministrando nuestro espíritu. Y cuando el Espíritu Santo, hermano, se manifiesta de una manera en un profeta, ¿sabe quién lo siente primero? Su corazón. Su corazón empieza a palpitar de una manera que usted no tiene. Usted siente un fuego. Porque Dios le está hablando a usted.
así, Dios se manifiesta en un fuego. Dice ese versículo de Isaías, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en el fuego eterno? Y en las llamas eternas, porque Dios también es fuego, el fuego de su espíritu, hermano. Cuando uno siente ese fuego dentro del corazón, si un ministro, si un verdadero profeta me está profetizando, aún así me está diciendo mi error y mi pecado, esa palabra va a actuar en mí. Pero si viene un profeta de los falsos profetas que el Señor nos advirtió, entonces nosotros, ahí es donde tenemos, si usted no se siente seguro de lo que le han profetizado, es cierto, o si la persona, porque verdad uno no sabe, tal vez usted no sabe reconocer, vaya a Dios y dígale, Señor, ¿esto qué? Esos 3 varones, hermanos, que llegaron, el campito misionero era bien chiquito, quizás éramos como unas 20 personas, quizás con los niños llegábamos a 25, no sé, pero los niños casi nunca llegaban. Llegamos los jóvenes y la gente mayor. Y esos varones, cuando ni se oía olor de guerra en El Salvador, esos varones dijeron, en tal tiempo viene una guerra. Y todos ustedes, todos los que están aquí, van a salir disparados de aquí. Nunca se me olvidaron las palabras. Porque sí, mi tío me había puesto papeles para venirme para Estados Unidos, pero todavía nosotros no teníamos, hermano, todos los que estábamos, que oímos esa profecía de que es cierto, no, tal vez no es algo, no nos dijeron, ustedes van a, no, solo nos dijeron, van a salir, viene una guerra, vemos mucha sangre, dijeron ellos, que va a correr en este país. Ni se hablaba de la guerra, hermano. Eso, quizás yo tendría como unos 14 años cuando ellos nos dijeron eso. La guerra reventó 5 años más tarde. Vimos sangre, hermano. Vimos sangre. Entonces, la presencia del Espíritu Santo, cuando advierte, cuando dice, no solamente un profeta está para decirte maravillas de lo que te va a venir. No. Va a ser advertencia. Y ahora lo entiendo, que muchos de estos profetas, Isaías, Ezequiel, Jeremías, aún Osea, los profetas chiquitos, hermanos, hablaban de advertencia. Apocalipsis. Habla el Señor Jesús en su mayoría. Habla muchas cosas del Señor Jesús en su mayoría. ¿Y qué es? Es una advertencia, hermano. La profecía tiene que advertir. ¿Y cómo se le presentan? Yo sé que a Juan se le presenta un ángel, pero ve los 4 caballos, pero ve los 4 seres vivientes, pero ve o sea, se le presenta un seguimiento de acontecimientos, hermanos, futuros. ¿Qué necesidad? Nosotros digamos que me hagan a mí el futuro, ¿qué? Ay, no, Dios mío. Mire, una vez andaba con una señora de la iglesia queriendo comprar. Ella me dijo, acompáñame porque yo no puedo manejar hasta allá. Y bueno, lleva. Esa casa era rara, pero bueno, aquella mujer me rodeó. Y yo me acuerdo que después, en mi pensamiento, ligerito el Señor me dijo, no oigas a sus palabras. Y entonces me dijo la mujer, ¿quieres saber el futuro? Y le dije, ya lo sé. Aquella mujer se fue para atrás, me dijo, ¿ya lo sabes? Sí, ya lo sé. Ya lo sé. Que media vez me muera, le digo, me voy con Cristo. Eso se lo sé. Pero aquella mujer insistía, hermano, insistía. Y esos son los profetas malignos, que se creen que te pueden decir, que te pueden adivinar. Y me dijo ciertas cosas de estando ahí. Yo le decía, no, yo no quiero saber. Ella es la que viene a comprar el sofá aquí. Yo no quiero saber de nada. Pero cómo el enemigo persigue para que tú caigas, hermano. Por eso es que el Señor nos advierte que tengamos cuidado con esos profetas. Mire, esto también lo agarré de una definición que ellos tenían.
Y dice así: la íntima comunicación muchas veces bilateral que Moisés tenía con Dios, así como el que él lo utilizase para transmitir el entendimiento mucho más amplio de su voluntad y propósito, hizo que su posición profética fuera sobresaliente. Eso se encuentra en Éxodo 6. Si leemos Éxodo, nosotros ahorita estamos leyendo, acabamos de leer Éxodo. En Deuteronomio 34:10, y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. Era lo que les decía, hermano. ¿Y qué hizo Moisés, hermanos? ¿Qué hizo Moisés? Llevó a su pueblo. Mire, yo pensaba y decía, ¿cómo no incluí cuando Moisés en el desierto, paseando las cabritas o ovejitas de la que era su esposa, andaba en el desierto y vio que en el monte ardía algo que no se apagaba? ¿Cómo Dios lo llama? Porque empecé diciendo un profeta, ¿verdad? Tiene que ser ordenado por la iglesia, pero hay excepciones, como en este caso Moisés, donde he llamado, hermano, a ser profeta, y no hubo otro, dice, que se levantara en Israel a quien haya conocido Jehová cara a cara. Pero esa intimidad del profeta, hermano, es lo que lo hace poderoso. Él podía, le decía el Señor, mete tu mano. Le salía leprosa, vuélvela a meter, y le salía limpia. Tira tu vara, y se convertía. Hermano, es que a veces nosotros no hemos llegado a entender, no hemos separado el profeta bueno del profeta malo. Queremos oír cosas que no son bíblicas, y otras, las bíblicas, las rechazamos. ¿Y se ha preguntado usted por qué? Porque es que no vamos a hacer como el versículo que dice, y luego examinen lo dicho. ¿Por qué nos cuesta examinar? Como dice el versículo, hablen 2 o 3. A mí muchas veces me han profetizado, hermano, y los demás juzguen. Muchas veces me han profetizado, y hay cosas que yo sentía que eran verdad, como el hecho de estar aquí. Me lo profetizaron. ¿Verdad? Yo decía, Señor, ¿cómo yo voy a hacer si yo no sé nada? Padre, ¿cómo? Y que yo me puse a cuestionar aquello que se me había dicho. ¿Cómo yo voy a estar, Señor, enseñando si yo no sé nada, Padre? Y me dijo el Señor, ¿y quién crees que era Pedro y Juan? A los primeros 4 que llamé eran pescadores. No sabían, no eran estudiosos. Y muchas veces, cuando vemos estos profetas poderosos como Moisés, también podemos ver que en la familia, la Biblia nos muestra de muchos de profetas. Le digo, es un tema muy larguísimo, hermano, muy larguísimo. En Moisés, su hermana Miriam y Aarón eran también profetas, al otro lo hizo sacerdote. María, la profetisa de la hermana de Aarón, dice Éxodo 15:20, tomó un pandero en su mano y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. 2 o 3. Ahí eran los 3 hermanos. Ahí eran los 2. Que profetizaban, que a la otra hasta le dio envidia porque hay profetas de profetas, hermano. Así como la Biblia nos dice, profetas mayores y profetas menores. Pero a veces, aquí en este caso, yo siento que María como que estaba, como que solo por él predica, como que solo él es que tenía esa intimidad allá arriba en el monte con Dios. Mucho para pensar y meditar, hermano. Pero si vemos otro ejemplo de 2 o 3, en el tiempo de David, dice Primera de Crónicas 29:29, y los hechos del rey David primeros y postreros están escritos en el libro de Crónicas de Samuel Vidente, en el libro de Crónicas de Profeta Natán y en las Crónicas de Gad Vidente. Hablen 2 o 3. Les he dicho, Isaías, Jeremías, Ezequiel, con Apocalipsis, la misma cosa.
Los hechos de Salomón, dice otro, segunda de Crónicas 9:29. Primeros y postreros, ¿no están todos escritos en los libros del profeta Natán, en la profecía de Ahías, Silonita, y en la profecía del vidente Ido contra Jeroboam, hijo de Nabat? 3, hablen 2 o 3, hermano. Ayer en la noche el pastor mencionaba 5 cosas que el Señor Jesús mostró como testigo. 5 cosas, hermano. Yo no lo apunté, por eso no se lo digo, pero está interesantísimo lo que él hablaba acerca de los profetas. Cuando leemos, les vuelvo a repetir, Apocalipsis, vemos a 2 o 3 profetas hablando lo mismo en el Antiguo Testamento. Ajá. Aquí lo apunté en Jeremías 50 y 51, donde habla con más detalle lo que dice el capítulo 18 de Revelaciones. 700 años de diferencia y estaban ambos escribiendo lo mismo. Lo único que uno tenía el detalle exacto de cómo Babilonia iba a caer. Y también Isaías y Ezequiel escribieron casi lo mismo. 2 o 3 profetas, hermano. A mí mucho me lo han confirmado, cosas que me han dicho una, que ni tan siquiera se conoce con la otra, me lo han dicho, hermano. Y la gloria sea para Dios. Hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Tenemos que cuidar la integridad de la iglesia, la integridad de la palabra, hermanos. Dijo Jeremías 28:9. El profeta que profetiza de paz, cuando se cumpla la palabra del profeta, será conocido como el profeta que Jehová en verdad envió. Cuando la palabra se cumple, es cuando Jehová lo vendía. ¿Qué le dijo el Señor? Mire, que hasta ahora entendí, hermanos, por qué el Señor Jesús dice esto en Lucas 7:26. ¿Mas qué saliste a ver? ¿A un profeta? Y sí, os digo, y más que profeta. Yo decía, ¿cómo dijo de Juan el Bautista y más que profeta? ¿Sabe qué me trajo el Señor a la memoria? Porque yo le pregunto al Señor, hermano, yo estoy llena de preguntas. Yo le decía, Señor, ¿pero por qué dijo más que profeta? Porque cuando va en Lucas 2, yo lo leí, pero no lo apunté. En Lucas 2, creo que es el verso 71, no me acuerdo, pero por ahí va. Y Zacarías, su padre, hermano, lo llama y tú serás llamado profeta del Altísimo. No cualquier profeta, hermano. Profeta del Altísimo. Por eso dijo, sí, yo digo más que profeta. Porque el profeta terrenal es el que anuncia, el que dice, el atalaya, el que advierte, el que te comunica lo que el Señor está diciendo. Yo le he dicho a mi hermana Alejandra, que no me deja ya mentir, para mí el pastor que enseña la palabra de Dios es un profeta de Dios. Yo así lo veo. Así lo entendí. Por eso que dice Jesucristo instituyó apóstoles, profetas, pastores y maestros evangelistas, ¿verdad? No lo digo en orden porque ya saben cómo en mi mente. Pero esos 5 ministerios, hermano. Así es que yo considero que cada pastor que enseña la palabra de Dios es un profeta para mí. Porque está anunciando, está advirtiendo, está atalayando, hermano, lo que está viendo. Su padre se corrige. ¿Cómo anunció? ¿Cómo anunciaron en Mateo? En Mateo lo mismo que Isaías. Cuando 2 o 3 hablan. En Isaías 7:14 dijo, por tanto el Señor mismo dará señales aquí, que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Mateo 1:23, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Lo mismo. Hablen 2 o 3 profetas, van a decir lo mismo. Y solo 3 veces se encuentra el nombre Emmanuel en la Biblia. Bueno, al menos en la mía. En Isaías 8:8 lo vuelve a repetir y dice, y pasando hasta Judá inundará y pasará adelante y llegará hasta la garganta y extenderá sus alas como las alas del águila, llenará la anchura de la tierra, oh Emmanuel.
Bendiciones, mi hermana, miren. Hay muchos hermanos. Hay mucho para aprender acerca de los profetas. Mucho que aprender. Pero yo les digo, hermanos, que hablen 2 o 3. Yo quería, porque allí el apóstol Pablo, en Primera de Corintios, en el capítulo 14, él estaba instruyendo, donde decía que era mejor profetizar. Decía, porque mire, el 29, y luego sigo en el 30 hasta el final, hasta el 40, de Primera de Corintios 14, y dice: y si algo le fuere revelado a otro que estuviera sentado, calle el primero, porque podéis profetizar todos, diga todos, porque podéis profetizar todos, uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. ¿Cómo ve? ¿Cómo ve la profecía, hermano? Para que todos aprendan, uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Pues Dios no es un Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Vuestras mujeres callen en las congregaciones porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Porque eran mujeres, hermanos, que se ponían a platicar y a predicar, y hablaban fuerte. Dicen unos que hasta silbaban. Por eso es que las manda a callar. Pero aquí también, al principio, les dice que al que esté profetizando, calle uno. O sea que no solo se los dice a las mujeres. Dice, y si quiere aprender algo, pregunten en casa a su marido, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios, o solo a vosotros ha llegado? ¿De qué está hablando de los profetas? ¿Acaso ha salido la palabra de Dios? Un profeta va a hablar acerca de la palabra de Dios, hermano. Aquí dice: ¿acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios, o solo a vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor, mas el que ignora, ignore. Así que, hermanos, procurad profetizar. ¿Estamos llamados todos a profetizar? Miren, hermano, el espíritu es el mismo. Y muchas veces Dios nos va a hablar en cierto versículo a todos en diferente manera. Pero cuando hay un mensaje en cuestión, 2 o 3 vamos a sentir lo mismo. Eso está comprobado. Son 2 o 3 los que vamos a sentir lo mismo. Yo recuerdo en ese campo misionero, porque a mí no se me dio el don de hablar en lenguas. Yo no sabía mis dones. De hecho, en ese tiempo aprendimos a ayunar. Y se dieron diferentes dones. Diferentes dones se dieron ahí. Yo no sabía el mío. Y resulta que cuando hablaban las que hablaban en lengua, yo entendía. Porque hay diferentes tipos de lengua también. Hay una lengua que por cierto, mi hermana Miriam habla muy, muy hermosa su lengua. Para adorar a Dios, hermanos. Es que su espíritu lo siente. Pero hay unos que hablan en lenguas para comunicar algo. Y yo recuerdo que la esposa del pastor tenía el don de interpretación de lengua. Cuando ella lo estaba diciendo, decía, es cierto, eso no fue lo mismo que yo entendí. Eso fue lo que yo entendí. Igual. Entonces me da, hermano, el entender que el Espíritu Santo se va a mover en 2 o 3 personas. El mensaje tiene que llegar. Pero como dijo Pablo en otro versículo, ¿para qué voy a hablar en lengua? Yo soy el que hablo muchas lenguas, dice. Pero prefiero hablar 5, dijo, y comunicar el mensaje, que hablar muchas y no saber qué es lo que dice. Porque
la preocupación es que cuando Dios habla y no hay un intérprete, esas palabras quedan al vacío, no se pueden entender. Entonces dice que si usted va a poder interpretar lo que va a decir, hable en lenguas. Y si hay un intérprete, pero si no, que mejor calle, hermano. Porque el mensaje tiene que llegar al alma. Pero Pablo enseñó que tenían que haber de 2 a 3 que hablaran. Y cuando el Espíritu de Dios se mueve, hermano, y va a caer la administración de la profecía, van a haber 2 o 3 que hablen. No va a haber una sola. No va a haber una sola. Ya lo comprobé. No va a haber una sola. Moisés tenía a su hermana y otro. David tenía los que estaban ahí. Salomón también tenía los que estaban ahí. Jeremías hablaba lo mismo que Ezequiel y hablaba lo mismo que Isaías. Eran 3, hermanos. Hablen 2 o 3. Mucho para aprender. Yo estoy bien limitada en este tema. Pero si Dios nos está diciendo, nos está advirtiendo acerca de lo que es la palabra de Dios tiene que ser incluida en la administración de la profecía. Por eso yo siempre he creído y sigo creyendo que los pastores que predican la palabra de verdad son profetas. Bueno, ese es mi creer, hermano. Exactamente. Y solamente esa intimidad con Dios, se vive aquí. Y ustedes podrán decir, pero ¿y el Señor Jesús? El Señor Jesús, hermano, era la palabra encarnada. Así lo dice. Era el verbo encarnado, el que vino a hacer esta palabra una realidad. Él era el portador de la palabra. Él era la palabra personificada. ¿Y qué hacía? La intimidad con Dios. Después de que trabajaba todo, se iba al monte él solo a orar. Venía a mi mente los profetas que son de los que se acuerdan de aquellos cuando iba Pablo con alguien más, con Sila creo, y salió una divina y dijo, Hijo del Dios Altísimo. Lo repetía tanto que Pablo pudo entender lo que esa quería ganar. Aquella mujer le daba mucho dinero, dice, a los dueños. ¿Y qué hizo? Se volteó a ella y le dice, sal de ella. ¿Estaba diciendo una verdad? Sí, estaba diciendo una verdad. Pero ¿cuál era el propósito de decir esa verdad? Hay que ver, hermano. Hay que tener cuidado con las profecías. Hay que tener cuidado con el profeta o el que se dice profeta, hermano. Pero sí yo estoy segura que una sola profeta no es profeta. A menos que sea el pastor, ¿verdad? El pastor que esté predicando. Pero yo estoy segura que con él van 2 o 3 que caminan en el mismo sentido. Es que 2 o 3 tienen que hablar, hermano. 2 o 3 dice la palabra que hablen. Ese es el tema de hoy. Asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Santo de la gloria. Dios te guarde, hermano, y Dios nos guarde, hermanos. Este es un tema, hermanos, para meditar. Agarre, dice el Señor, examinarlo todo. Y yo no me enojo si usted examina esta palabra. Para nada, hermano. Para nada. Y si tiene que hacer preguntas, hágale. Yo anoche le pregunté al pastor, yo le dije, pastor, yo estoy en este tema y yo no sé qué es. Y él me mandó una respuesta tan linda. Y le dije, se necesitan muchos pastores Williams que nos ayuden y nos exhorten. Pero, hermanos, así mismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguemos. Si esta es la palabra de Dios. Vamos a orar. Amantísimo Padre Celestial de los cielos, te doy gracias, Señor, por este tema. Gracias por haberlo confirmado, Señor, ayer con el pastor William en su enseñanza.
Yo no me esperaba, Señor, que le estuviera ministrando, Padre. Ábranos el entendimiento, danos el espíritu, Señor, de discernimiento, Padre eterno. Yo te agradezco y te alabo por los verdaderos profetas que han pasado por mi vida, Señor. Yo considero a la pastora Silvia una profeta de verdad. Al pastor William, Señor, un profeta, Padre. Gracias por sus vidas, porque nos enseñan, porque a veces también dicen, Señor, cosas que no nos gusta escuchar, pero lo están haciendo para quitar las escorias, Señor, de nuestra mente, de nuestro corazón, de nuestro espíritu. Señor, yo te alabo, Padre, por los profetas que nos hablan tu palabra, Señor. Yo te alabo, Señor. No los quites, Señor, no los quites, Padre, que nos sigan hablando, Padre eterno. Aparta de nosotros todo aquel profeta, Señor, que se dice ser profeta y no habla nada de ti. Que no tienes intimidad contigo, Señor. Que solo buscas, Señor, el ser, no sé, solo tú sabes que buscan ser con llamarse profetas, Padre. Pero yo te doy gracias por las profetas, por las que me profetizaron, Señor, que estaría aquí un día. Porque se hizo verdad tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por dejarnos sentir en el corazón y en el espíritu cuando algo viene de ti, Señor. Yo te alabo y te bendigo por mis hermanas, por aquellas que te alaban en lenguas, que mueven y conmueven mi espíritu, Señor. Bendice a cada una, Señor, de mis hermanos y quédate con ellos. Gracias por este tema, Señor. Gracias, Padre. Ayúdame a entenderlo aún más y a comprender más. Porque tu palabra, Señor, nos dice en Mateo 24, mirad, no seáis engañados. Porque muchos vendrán en mi nombre, dijiste, Señor Jesús. Mas no serán ellos enviados por mi Padre. Gracias. Gracias, Señor del cielo. Ayúdanos a estudiar, a reflexionar, a tener intimidad contigo, Señor. Ayúdanos, Padre, el tiempo termina. Gracias te doy por este día, por la oportunidad, Señor, de expresar este tema. Gracias porque aún en los ejemplos que encontramos con Abraham y con Lot, Señor, iban tus profetas celestiales de 2 en 3, Padre. Gracias, Jesús. En el nombre poderoso de Jesús yo te alabo y te bendigo. Amén y amén. Bendiciones, mis hermanos. Dios me los bendiga. Terminé quizás un poquito antes. Dios me los bendiga. Sí, mi hermana Miriam. Sí, ya estamos en esos últimos tiempos, donde cualquiera se dice profeta. Gracias, gracias, gracias a todos. Mi hermana Graciela, Dios me la bendiga. Gracias por haberse conectado, Ale, por tu fidelidad. Sony, mi hermana Silvia, seguimos orando por el pastor. Mi hermana Silvia, estoy pendiente con usted. Gracias, gracias a usted, porque yo recibí, hermana, de usted. A mí, hermanos, en el que me impuso las manos fue la pastora Silvia. Ahí está presente. Ella me impuso sus manos, hermana, porque yo siempre creo que cuando hay un ministerio que ministrar, hay imposición de manos y el Espíritu está presente. Gracias por compartir de su Espíritu. Como el Señor tomó de Moisés y le dio a aquellos 70, ¿se acuerdan? De aquellos 70 ancianos les dio y profetizaban, como Saúl cuando le dijo, Samuel le dijo a Saúl que iba a ser, se fue profetizando y se encontró con profetas, así como a Elías, hermano, cuando iba con Eliseo le decían los profetas en el camino, ¿sabes lo que le va a pasar a tu profeta Elías? Y él decía, sí, ya sé. ¿Y qué hizo Elías? Le dio el manto. Oró, el Señor le dijo, alguien tiene que quedar en vez de ti. Ve a Elías y ve a Eliseo. Y se fue, hermano, y dejó su seguidor, porque son 2 o 3 los que hablan. Dios me los bendiga. Hasta la próxima, el próximo jueves. Oren para que el Señor, ¿verdad?, me siga dando aquí palabra y sigamos aprendiendo. Gracias por haberse conectado. Mari, un abrazo. Dios te bendiga, Mari. Creo que estaba otra hermanita por ahí. Creo que había la hermana Brenda. Bendiciones, mi hermana Brenda.
Hay otros nombres que me aparecen aquí. Isabel de Palomo, Dios la bendiga, no la conozco, pero hasta donde usted esté, Dios la bendiga. A ver, no quiero que... La hermana Blanca, Lidia Castro, Dios me la bendiga. Ya saludé a mi hermana Miriam, ¿verdad? A ver. Bueno, hasta la próxima. Si no los saludo, hermanos, a algunos de ustedes. Osiris, no sé si entró y se fue. Inés Nerio, hasta Italia, mi prima. Blanca Lidia, sí. Dios me los bendiga, hermanos. Hasta la próxima, si el Señor quiere, y estamos para servirle. Sigo orando por los que están enfermitos, por esta hermanita que me mandó a pedir petición, por el papá de mi hermana Iris, por el pastor Culucuy. Hay mucha necesidad, hermanos. Siempre oremos los unos por los otros, que Dios siempre va a traer palabra para cada uno de nosotros. Sí, se me perdió. Estamos orando por la familia también de la hermana Judith, Cuevas. Hoy no está. Ayer enterraron a su nietecito de 5 meses de vida. Déjenme orar un ratito por ellos. Padre eterno, Señor, en esta hora, Padre, vengo poniéndote, Señor, de los cielos a mi hermana Judith, a su hijo, Señor. Creo que se llama Miguel. Y a su esposa, Padre. Están sufriendo este dolor, Señor, de haber enterrado a su nietecito, Padre. Te ruego por Evelyn de Parra. Señor, tú conoces la necesidad de esa operación, Señor, que viene en camino, Padre. Yo pido sanidad, Padre eterno, para su cuerpo, Señor. Pido sanidad, Padre. Gracias te damos por la operación que se llevó a cabo con bien, Señor. Y el papá de Iris López de López, Señor, está recuperándose ya, Señor. Te damos la gracia. Pedimos un milagro para el pastor Culicuy, Padre. Un milagro para el hijo de mi amiga Norma Mondragón, Señor. Padre eterno, te pedimos por Gustavo. Te oro, Señor del cielo, ayúdale, Señor, a esta madre y a este joven, Señor. A los que sean, Padre, parte de tu reino, Señor. Gracias, Señor, por todas aquellas sanidades que tú vas a traer, Señor. Te damos desde ya a ti la honra y la gloria, Señor. Consuela los corazones, Señor. Consuélalos, Padre. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Y a ti sea toda honra, toda gloria y toda alabanza. Amén y amén. Bendiciones, mis hermanos. Dios me los bendiga. Hasta el próximo jueves. Amén y amén.